La mañana de invierno en Boston era tranquila. Elizabeth Monroe sonrió al ver el paisaje nevado a través de la ventana y colocó suavemente su mano sobre su vientre. «Buenos días, bebé», susurró. Con 5 meses de embarazo, su estómago finalmente comenzaba a redondearse visiblemente. Aún recordaba vívidamente la alegría que sintió cuando la ecografía mostró que era un niño. «Eliza, he hecho café», la voz de Michael la llamó desde la cocina. Elizabeth se miró en el espejo mientras se cepillaba el cabello. Unas tenues sombras comenzaban a formarse bajo sus ojos, resultado de los cambios relacionados con el embarazo y la apretada agenda en su trabajo de editora en la editorial. «Gracias», dijo al entrar en la cocina, donde Michael le entregó una taza de café. «Como has estado llegando tarde a casa últimamente, quería al menos preparar algo apropiado por la mañana». Elizabeth sonrió ante la amabilidad de su esposo, aunque algo la molestaba. De hecho, Michael había estado llegando tarde a casa últimamente. Su ascenso en la empresa de valores y su nuevo puesto de responsabilidad parecían ser la explicación natural. «¿A qué hora llegarás a casa esta noche?», preguntó Elizabeth casualmente. Alrededor de las 7, creo, pero no puedo prometerlo. «Tenemos un nuevo proyecto en camino», respondió Michael mientras revisaba su teléfono celular. «Oh, Carol envió un mensaje. Quiere ir de compras contigo este fin de semana para elegir mi regalo de cumpleaños». Carol era la hermana de Michael y la cuñada de Elizabeth. Con sus rasgos de muñeca y figura de modelo, era particularmente llamativa entre los miembros de la familia. «Ya veo», sonrió Elizabeth. «Te divertirás con Carol». En realidad, su relación con Carol no era mala. Al menos, eso es lo que pensaba Elizabeth. Desde que empezó a salir con Michael, ella y Carol habían ido de compras o al cine a menudo. Todavía recordaba vívidamente cómo Carol había sido su dama de honor y había dado un emotivo discurso en su boda. ¿Te imaginas ganar $10,000 al mes solo con YouTube? ¿Todo desde casa? Eso es exactamente lo que hice con Stories, sin rostro, sin voz. Consulta el enlace en la descripción si tienes curiosidad. Elizabeth mordisqueó su tostada mientras revisaba su teléfono. Había un mensaje de su suegra, Judith. «Elizabeth, mi querida hija, estoy empezando los preparativos para el Día de Acción de Gracias la próxima semana. ¿Hay algo especial que te gustaría comer? Debemos cuidar el apetito de una mujer embarazada». Sus suegros, Robert y Judith Monroe, eran figuras conocidas en la sociedad de Boston. Robert había tenido éxito en inversión inmobiliaria y Judith participaba activamente en obras de caridad. Incluso a los 65 años, ambos seguían siendo enérgicos. Elizabeth recordaba sentirse abrumada cuando se los presentaron por primera vez, pero la habían recibido con una calidez inesperada. Judith había dicho especialmente: «Nunca tuve una hija, así que estoy realmente encantada de tenerte. Espero con ansias el Día de Acción de Gracias». «Elizabeth», dijo Michael, «tu madre dice que está preparando algo especial». «Oh, el pavo de mamá es el mejor», sonrió Michael. «Este año es especial. Nuestro hijo continuará con las tradiciones familiares de los Monroe en el futuro». Colocó suavemente su mano sobre el estómago de Elizabeth. Elizabeth estaba envuelta en felicidad. Su vida con Michael, a quien había conocido en la universidad y con quien se había casado hacía 5 años después de un largo noviazgo, era tan feliz como lo había imaginado. Y ahora estaba embarazada de su hijo, el fruto de su amor. No podía pedir más. «Oh, otro mensaje de tu madre», dijo Elizabeth, mirando su teléfono. «Quiere tomar una fotografía familiar antes del Día de Acción de Gracias. Dice: quiero tener una última foto de los 4 antes de que nazca el bebé». Michael terminó su café y se puso de pie. «Suena bien. Mamá y papá están deseando que llegue este momento. Estaremos aún más ocupados una vez que nazca el bebé». Elizabeth asintió. De hecho, sus suegros parecían estar esperando ansiosamente el nacimiento de su nieto. Cuando se enteraron de que era un niño durante la revisión del mes pasado, Judith había llorado de alegría. El heredero de la familia Monroe había repetido varias veces, comenzando a coleccionar ropa y juguetes para bebés. «Voy a prepararme», dijo Elizabeth, poniéndose de pie para besar a Michael. Él la abrazó y le prometió: «Volveré temprano a casa esta noche». En la mañana del Día de Acción de Gracias, Elizabeth se despertó con la cabeza nublada. Tenía la garganta seca y sentía náuseas. Las náuseas matutinas deberían haber terminado hace mucho tiempo, pensó, pero con los planes de hoy no podía permitirse estar enferma. «¿Estás bien?». Michael se sentó en el borde de la cama y le puso la mano en la frente. «No pareces tener fiebre, pero te ves pálida». «Solo estoy cansada», sonrió Elizabeth.
Las fechas límite en el departamento editorial se han acumulado y el bebé estuvo muy activo anoche. Michael le acarició suavemente el cabello. No te esfuerces. Tomémonos las cosas con calma hoy. Yo conduzco. Elizabeth asintió. De hecho, a pesar de su reciente apretada agenda, él era considerado con ella. Debería aceptar que sus regresos tardíos a casa se debían a las exigencias del trabajo. Pensar de esta manera la hizo sentir un poco más ligera. 2 horas más tarde, llegaron a la mansión Monroe. Mientras caminaban por el jardín cubierto de nieve hacia la pesada puerta de madera, ésta se abrió y Carol salió corriendo. Eliza, Mike, los abrazó con una sonrisa. He estado esperando. Papá y mamá ya han empezado a cocinar. Carol parecía particularmente radiante hoy, vestida con un vestido rojo intenso. Su cabello dorado ondeaba elegantemente. Elizabeth se sintió un poco avergonzada por su sencillo vestido de maternidad. Hermana, te ves pálida. Carol tomó el brazo de Elizabeth. ¿Estás bien? He preparado un té de hierbas especial para ti. Es bueno para las náuseas matutinas. Gracias, dijo Elizabeth, pero mis náuseas matutinas ya han terminado. Pero las mujeres embarazadas necesitan mantenerse hidratadas, ¿verdad? Carol la llevó a la cocina y le ofreció una taza grande que ya estaba preparada. He estado deseando que pruebes esto. Es una mezcla especial de hierbas. Elizabeth aceptó agradecidamente la taza. Un dulce y fragante aroma se elevó del líquido marrón violáceo. Después de tomar un sorbo, sintió que su cuerpo se calentaba extrañamente. «Está delicioso», sonrió. «¿Qué hierbas usaste?» «Es un secreto». Carol se llevó un dedo a los labios y guiñó un ojo. «Es una receta familiar». En el comedor, Judith y Robert estaban haciendo los preparativos finales para la comida. La mesa estaba puesta con los platos tradicionales del Día de Acción de Gracias. Un magnífico pavo, salsa de arándanos, batatas, cazuela de judías verdes y más. Elizabeth, me alegro mucho de que hayas venido. Judith la abrazó. También he preparado un vino espumoso sin alcohol especial para ti. Gracias, madre. Elizabeth apreció la consideración tan atenta. Cuando se sentaron, Robert ofreció una oración de agradecimiento. Estamos agradecidos de estar juntos hoy y por la nueva vida que pronto se unirá a nuestra familia. Elizabeth tomó la mano de Michael, saboreando esta felicidad. Sin embargo, a medida que avanzaba la comida, empezó a sentir que algo andaba mal. Michael y Carol seguían haciendo contacto visual e intercambiando pequeñas conversaciones. Una vez, cuando Carol tocó la mano de Michael, él la retiró rápidamente. «Es solo mi imaginación», se dijo Elizabeth. «Elizabeth, prueba esta salsa de arándanos». Judith le ofreció una cuchara grande de plata. «La hice con una receta especial, una que heredé de mi madre». Elizabeth tomó un poco de salsa en su plato y la probó. Ciertamente estaba deliciosa, pero tenía un sabor inusual. «Tiene un sabor único», dijo. «Hay un ingrediente secreto». Judith sonrió. «No puedo decirte exactamente qué es, pero he añadido algo bueno para tu cuerpo». Durante la comida, Elizabeth se excusó para ir al baño. Caminando por el pasillo, notó que la puerta de Carol estaba entreabierta. Normalmente no husmearía, pero extrañamente, sus pies se detuvieron. Mirando dentro de la habitación, vio pequeños frascos de medicamentos en la cómoda. Algún tipo de medicamento, pensó, pero decidió no investigar más, ya que sería de mala educación. De regreso del baño, escuchó a Carol y Michael hablando en el pasillo. Parecían serios y Elizabeth creyó oír a Carol decir: «Todo va según lo planeado». Cuando se acercó, dejaron de hablar abruptamente y pusieron sonrisas falsas. «El postre está listo». Carol la tomó del brazo y la llevó al comedor. «El pastel de calabaza especial de mamá». De vuelta a la mesa, Judith estaba cortando un pastel grande. «Elizabeth, te guardé un trozo especialmente grande», sonrió, colocando un plato frente a Elizabeth. «Lo hice con una receta especial, solo para ti». Mientras comía el postre, Elizabeth se sintió cada vez más incómoda. Parecía que todos en la habitación la miraban fijamente, especialmente Carol, cuyos ojos tenían una expresión de expectativa. Después de la comida, se trasladaron a la sala de estar para tomar café. Tan pronto como Elizabeth se sentó, sintió un ligero dolor en el abdomen. Al principio, pensó que era indigestión, pero el dolor se intensificó gradualmente. «¿Estás bien?» Michael pareció notar el cambio en su tez. «Mi estómago está», empezó a decir Elizabeth, pero de repente un dolor agudo la atravesó. Involuntariamente se dobló. «El bebé. Algo anda mal». La habitación empezó a dar vueltas y las voces se volvieron distantes. El rostro de Michael estaba frente a ella, pero se sentía lejano.
Detrás de él, podía ver a sus suegros y a Carol. Los tres la observaban con calma. Por alguna razón, lo último que creyó oír fue a Carol susurrando: «Todo va según lo planeado». Entonces el mundo de Elizabeth se oscureció. Luz blanca, una luz blanca cegadora. Eso fue lo primero que Elizabeth reconoció. Sus párpados se sentían pesados, su cuerpo inmóvil. Cuando la pregunta «¿dónde estoy?» surgió en su mente, el olor antiséptico le picó la nariz y un pitido regular llegó a sus oídos. Un hospital. Elizabeth abrió lentamente los ojos. Techo blanco, paredes estériles y una pálida luz que se filtraba por la ventana. Estaba acostada en una cama con una vía intravenosa en el brazo. Su cabeza todavía estaba nublada, pero los recuerdos regresaron gradualmente. La cena de Acción de Gracias, el té de hierbas de Carol, la salsa de arándanos especial de Judith y el repentino dolor abdominal. El bebé, mientras intentaba pronunciar esas palabras, colocó su mano sobre su estómago. Algo era diferente, algo faltaba. Tenía la sensación de que la presencia de la pequeña vida ya no estaba allí. Eliza, al oír la voz ronca, Elizabeth desvió la mirada. Michael estaba sentado junto a la cama, sus ojos estaban rojos e hinchados, su rostro pálido. Estaba agarrando la mano derecha de Elizabeth con las suyas. Michael, ¿qué? La garganta de Elizabeth estaba seca, lo que le dificultaba hablar. Eliza, estás despierta. Eso es bueno. Michael tenía lágrimas en los ojos, su expresión mostraba una tristeza evidente. Llamaré al médico. Cuando Michael pulsó el botón, entró un médico con una bata blanca, un hombre de unos 40 años con gafas redondas. Sonrió gentilmente a Elizabeth, pero sus ojos contenían algo serio. Señora Monroe, está despierta, dijo el médico mientras comprobaba sus signos vitales. Soy el Dr. Clark. Ha estado inconsciente desde anoche. ¿Desde anoche? Elizabeth todavía estaba confundida. ¿Qué pasó? El médico y Michael intercambiaron miradas brevemente. Elizabeth sintió intuitivamente que algo malo había ocurrido. Su corazón empezó a latir con fuerza. Señora Monroe, lo siento, pero... El doctor Clark parecía estar eligiendo cuidadosamente sus palabras, con una expresión grave. No pudimos salvar al bebé. El mundo de Elizabeth se detuvo. La voz del médico parecía venir del otro extremo de un túnel. Un aborto espontáneo debido a una reacción alérgica alimentaria grave. Comió algo inusual. Michael se cubrió la cara con las manos y empezó a sollozar, con los hombros temblando. Al ver esto, algo se rompió dentro de Elizabeth. No, eso no es cierto. El bebé estaba sano. No tengo ninguna alergia. Su voz era ronca, sus palabras temblaban. A veces, durante el embarazo, el cuerpo puede reaccionar de manera diferente a la habitual, continuó el doctor Clark, explicando los resultados de las pruebas. Las pruebas mostraron componentes en su cuerpo que causaron una reacción inusual, probablemente algún ingrediente de origen vegetal. En la mente de Elizabeth, las palabras té de hierbas especial de Carol e ingrediente secreto de Judith resurgieron, pero no pudo pronunciarlas. Las lágrimas simplemente corrían por sus mejillas. Déjela descansar un rato, dijo Michael al doctor Clark. El médico asintió y dijo, volveré más tarde, antes de salir de la habitación. Cuando solo quedaron los dos en la habitación, Michael tomó la mano de Elizabeth. Eliza, lo siento mucho. Nunca pensé que esto sucedería. Mientras escuchaba las palabras de su esposo, Elizabeth sintió que algo andaba mal. El dolor de Michael parecía genuino, pero de alguna manera parecía una actuación. Cuando estaba a punto de decir algo, la puerta de la habitación se abrió. Robert, Judith y Carol entraron. Los tres estaban vestidos de negro, como si vinieran a presentar sus respetos. Sin embargo, cuando Elizabeth los vio, fue testigo de una escena increíble. Los tres habían estado susurrando algo al entrar, pero sus expresiones mostraban emociones distintas a la tristeza. Cuando Robert dijo, bueno, no se puede evitar, Carol pareció incapaz de reprimir una risita. Judith también estaba tratando de ocultar su risa detrás de su mano, pero sin éxito. ¿Por qué se ríen? La pregunta de Elizabeth congeló el aire de la habitación. Mi bebé murió. Los tres compusieron momentáneamente sus expresiones, pero pronto empezaron a reírse de nuevo, mirándose entre sí. Elizabeth no podía creerlo. Eliza, cálmate. Michael se levantó y le puso la mano en el hombro. Nadie se está riendo. Simplemente te parece así porque estás en estado de shock. Pero su voz temblaba y Elizabeth lo vio claramente. Se estaban riendo de su tragedia, como si fuera una especie de broma. Eso es mentira. Todos se están riendo. Mi bebé murió, gritó Elizabeth.
El monitor empezó a emitir pitidos rápidamente. Elizabeth, cálmate. Judith dio un paso adelante, pero sus ojos mostraban solo una falsa preocupación. Es natural que estés confundida, pero estamos aquí para apoyarte. Así es, hermana, dijo Carol. Estamos preocupados por ti. Pero sus ojos se reían, una sonrisa fría y cruel. Una enfermera entró corriendo en la habitación. ¿Qué está pasando? La frecuencia cardíaca de la paciente está elevada. Miró severamente a la familia Monroe. Por favor, guarden silencio. No exciten a la paciente. Lo siento, dijo Judith a la enfermera. Creo que está confundida por la conmoción. Elizabeth temblaba de ira y dolor mientras la enfermera trataba de calmarla. Gritó, fuera. Todos ustedes, fuera. La enfermera se volvió hacia la familia Monroe y dijo, lo siento, pero debo pedirles que se vayan ahora. Los tres se fueron a regañadientes. Michael miró hacia atrás en el último momento y dijo, volveré más tarde. En ese momento, Elizabeth vio una luz fría aparecer momentáneamente en sus ojos. Dejada sola en la habitación, Elizabeth colocó ambas manos sobre su abdomen y empezó a llorar en silencio. Bebé, siento no haber podido protegerte. Sus lágrimas no cesaban. Sin embargo, en medio de su dolor, las preguntas comenzaron a brotar dentro de ella. ¿Por qué su familia se reía de su tragedia? ¿Por qué la tristeza de Michael parecía una actuación? ¿Por qué tuvo repentinamente una reacción alérgica grave? Fuera de la ventana, la nieve seguía cayendo suavemente en el aire frío de la habitación del hospital. Elizabeth empezó a darse cuenta de que estaba en el centro de un terrible secreto. Su intuición gritaba, esto no fue un accidente, esto fue planeado, y detrás de ese plan estaban las personas en las que más confiaba. El día de su alta, Elizabeth sintió que ya no era la misma persona. Al salir del hospital, algo dentro de ella se había roto y, al mismo tiempo, algo había despertado. La vida en su vientre ya no existía, pero en su lugar había brotado una fría determinación. Michael la llevó a casa. Deberías descansar un rato, dijo amablemente, pero sus ojos no la miraban. No te preocupes por el trabajo. He explicado la situación a la editorial. Gracias, respondió Elizabeth, mirando por la ventana. En su mente, la escena del hospital se repetía una y otra vez. Su familia riendo, las falsas lágrimas de Michael y las palabras del médico. Un aborto espontáneo debido a una reacción alérgica alimentaria. Al llegar a casa, Michael acostó a Elizabeth en la cama y le preparó sopa, pero ella no pudo probar ni un solo bocado. Necesitas comer para recuperar tus fuerzas, dijo Michael, pero ella simplemente negó con la cabeza. Voy a dormir un poco, dijo Elizabeth, esperando a que Michael saliera de la habitación. Al día siguiente, después de que Michael se fuera a trabajar, Elizabeth se coló en su oficina en casa. Se sentó frente a la computadora e introdujo la contraseña. Desde su matrimonio, habían compartido contraseñas, al menos eso es lo que ella pensaba, pero recientemente había notado que Michael había cambiado su cumpleaños. Intentó escribir, pero apareció un mensaje de error. Aniversario, incorrecto. Otra vez, mi nombre, incorrecto. Carol. La pantalla se abrió. El corazón de Elizabeth se aceleró. El nombre de su hermana. Su contraseña era el nombre de su hermana. Aunque sus manos temblaban, empezó a revisar sus correos electrónicos. Necesitaba encontrar alguna prueba, pero no encontró nada relevante. A continuación, abrió la aplicación Messenger. Allí encontró intercambios con Carol. La mano de Elizabeth se congeló. Esto era una prueba, pero aún no sabía exactamente qué habían planeado. Mientras seguía leyendo los mensajes más antiguos, encontró una foto que Carol había enviado unas semanas antes. Era una prueba de embarazo con 2 líneas claras. Elizabeth apartó la mirada de la pantalla. Su cabeza daba vueltas. Michael y Carol estaban teniendo una aventura y Carol estaba embarazada del hijo de Michael. Y el obstáculo se refería a ella y a su bebé. Judith también era cómplice. Había puesto algo en la comida de Acción de Gracias. Cerró inmediatamente la computadora y sacó su teléfono celular. Su amiga de la universidad, Sarah, trabajaba como farmacéutica en un hospital local. Sarah, necesito tu consejo, dijo Elizabeth por teléfono. Quiero saber sobre los medicamentos que pueden causar abortos espontáneos. Eliza, ¿por qué? La voz de Sarah estaba llena de preocupación. Estoy escribiendo un artículo médico, mintió Elizabeth. Específicamente, quiero saber sobre los síntomas cuando se mezclan con los alimentos. Sarah explicó vacilantemente varios nombres de medicamentos y sus efectos. Entre ellos había medicamentos que causan síntomas similares a las reacciones alérgicas graves.
Elizabeth anotó todo. Después de colgar, tomó medidas adicionales para reunir más pruebas. Revisando la aplicación de calendario de Michael, encontró citas con un ginecólogo que no conocía. A continuación, revisó las redes sociales de Carol. Su cuñada había estado publicando recientemente muchas quejas sobre sentirse mal. Las mañanas son difíciles, las náuseas matutinas son realmente difíciles y otros contenidos que claramente sugerían embarazo. Ahora tengo suficientes pruebas, susurró Elizabeth, pero buscando pruebas más decisivas, planeó su siguiente movimiento. El fin de semana, cuando Michael salió a trabajar, Elizabeth se dirigió a la casa de sus suegros diciendo, «Vine a recoger algo que olvidé». Pidió permiso para pasar por la habitación de Carol. Carol me ayudó a elegir un regalo de Navidad. Así que quiero comprobar la talla. Judith aceptó de buen grado. Está en su habitación. Solo Lama. Cuando Elizabeth llamó a la puerta de Carol, una voz desde dentro dijo, «Entra». Carol estaba leyendo una revista en la cama. Sonrió cálidamente cuando vio a Elizabeth. «Hermana, parece que te sientes mejor». Sus ojos contenían una falsa amabilidad. Sí, poco a poco, Elizabeth le devolvió la sonrisa. «Vine a comprobar la talla del suéter de Navidad». «Oh, está en mi armario». Carol se levantó y caminó hacia el armario. Aprovechando esta oportunidad, Elizabeth miró rápidamente alrededor de la habitación. En la cómoda, vio el pequeño frasco de medicamentos que había notado la noche de Acción de Gracias. Mientras Carol estaba de espaldas, lo cogió rápidamente y comprobó la etiqueta. No decía medicamento para causar aborto espontáneo, pero contenía el nombre de un ingrediente que Sara le había dicho. Además, notó que un cajón de la cómoda estaba ligeramente abierto. Dentro podía haber un pequeño sobre. Mientras Carol seguía buscando en el armario, Elizabeth sacó rápidamente el sobre. Contenía una tarjeta con la letra de Michael. «Cariño, pronto nuestro secreto tomará forma». Rápidamente fotografió la prueba con su teléfono y devolvió todo a su lugar. Cuando Carol regresó con el suéter, Elizabeth actuó como si nada hubiera pasado. «Aquí está. Espero que te guste», dijo Carol. «Es precioso». «Gracias», sonrió Elizabeth. Detrás de esa sonrisa, su corazón estaba lleno de una ira tranquila. Después de regresar a casa, Elizabeth organizó todas las pruebas que había reunido y formuló un plan. Había decidido vengarse, pero no era solo una acción emocional. Era una acción tranquila por la justicia. Una semana después, Elizabeth fue invitada a cenar por sus suegros. «Queremos celebrar tu recuperación», dijo Robert por teléfono. Elizabeth aceptó la invitación, pero esta vez estaba preparada, con una pequeña grabadora escondida en su bolso y habiendo denunciado ya a la policía. Elizabeth se dirigió a la mansión Monroe. El pasillo del juzgado estaba en silencio. Elizabeth salió de la sala del tribunal con pasos dignos. Hoy se había decidido el destino de la familia Monroe. El juicio duró 3 meses, durante los cuales se reveló toda la extensión del cruel plan llevado a cabo por Michael, Carol y sus suegros, Robert y Judith. Además de las pruebas que Elizabeth había reunido, las investigaciones policiales descubrieron registros de Judith comprando en línea medicamentos que causan abortos espontáneos y pruebas de la aventura de Michael y Carol. El embarazo de Carol también se hizo público y las pruebas de ADN confirmaron que era el hijo de Michael. Carol y Michael tenían una relación especial desde que eran jóvenes. Judith testificó con calma en el tribunal. Estaban destinados a estar juntos. Elizabeth era una extraña que mancharía nuestro linaje puro. La sala del tribunal se congeló ante esta declaración, ya que la fiscalía afirmó que la familia Monroe había planeado eliminar deliberadamente a Elizabeth y a su bebé para dar la bienvenida al hijo de Carol y Michael como la verdadera familia. La sentencia fue severa. Michael y Carol recibieron 15 años de prisión por intento de asesinato y conspiración. Robert y Judith también fueron condenados a 10 años como cómplices. El juez declaró, «Este es un crimen frío y calculado cometido en nombre de la familia». Elizabeth respiró hondo fuera de la sala del tribunal. Se había acabado. Miró hacia el cielo y le habló a su hijo perdido en su corazón. «Se ha hecho justicia. Tu vida no fue en vano». Un año después, Carol dio a luz a su hijo en prisión. Sin embargo, según la ley estatal, se le revocaron sus derechos parentales y el niño fue dado en adopción. Durante una visita, Michael culpó a Carol. «Lo arruinaste todo», dijo. Entre los dos que supuestamente se habían amado una vez, solo quedaba resentimiento. Robert y Judith también envejecieron rápidamente en prisión. Judith, una vez llamada la flor de la sociedad, tenía el pelo completamente blanco de la noche a la mañana, y Robert, una vez fuerte como el acero, ahora era un anciano en silla de ruedas.
Su mansión fue embargada y la mayor parte de sus bienes se le dieron a Elizabeth como compensación a la víctima. Sin embargo, Elizabeth utilizó todo ese dinero para establecer una organización para apoyar a las personas que habían experimentado la traición familiar, llamada New Bonds. Esta organización inició actividades para brindar apoyo legal y psicológico a las víctimas de la violencia y la traición familiar. Allí conoció a David Clark, un abogado que también había experimentado la traición familiar. David se unió a New Bonds como asesor legal y, gradualmente, los dos se hicieron cercanos. David era amable y sincero, curando lentamente el corazón herido de Elizabeth. 2 años después, Elizabeth y David celebraron una pequeña ceremonia de boda en una iglesia. Estaban rodeados de amigos que se habían convertido en una verdadera familia, aunque no estaban emparentados por sangre. Y ocurrió un milagro. Elizabeth volvió a quedar embarazada, esta vez de gemelas. Las 2 niñas nacieron el mismo día que Elizabeth había perdido a su primer bebé, un regalo de Dios. Elizabeth lloró mientras sostenía a las 2 bebés. Ahora, 5 años después de la traición de Michael y su familia, las heridas de Elizabeth no se habían curado por completo. Ocasionalmente, recordaba a su primer bebé y lloraba, pero ese recuerdo la había fortalecido. Gracias a ti, pude aprender el verdadero significado de la familia, dijo Elizabeth en su corazón, mirando hacia el cielo estrellado. Su nueva familia estaba unida no por la sangre, sino por el amor verdadero y la confianza. Esa era la respuesta a la verdadera familia a la que Elizabeth había llegado.